Marcos capítulo 2, del 23 al 28. Marcos capítulo 2, del 23 al 28. Dice la palabra: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró a la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre, te agradecemos tu palabra. En ella encontramos vida y luz en nuestro andar terrenal, Señor. Aquí estamos pidiendo la dirección e iluminación de tu Espíritu, Padre. Habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche es el primero de dos partes, titulado El Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo. Bueno, en este pasaje de Marcos que acabamos de leer, se nos presenta otro de los títulos de Jesús, y es Señor del día de reposo. Allí está en el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día, Señor aún del día de reposo. Bueno, esta designación procede directamente de los labios de Jesús. Está enfatizando su autoridad divina, mientras lo pone de nuevo en conflicto con los hipócritas dirigentes religiosos del judaísmo. Esto es algo muy común a través de los evangelios, este tipo de confrontación que se repite una y otra vez, ese choque entre el evangelio salvador, la gracia encarnada en la persona del Hijo, y la hipocresía, el legalismo, envuelto en la religiosidad de aquellos dirigentes del judaísmo. Cuando Jesús declara ser, como lo hace aquí, Señor del día de reposo, está propinando un severo golpe a todo ese sistema de méritos y obras de justicia que encontraba su punto clave en el día de reposo. El séptimo día de cada semana se había convertido, como hicieron con otras cosas que Dios les había dado, en una plataforma para exhibir su legalismo farisaico. La orden de observar el día de reposo, al igual que los otros 9 mandamientos, tenía la intención de promover el amor hacia Dios y hacia los demás. Lo que Dios establece como un día de reverencia hacia Él, y desde el enfoque humano o desde la perspectiva humana, como un día de descanso del trabajo, los fariseos, los escribas, lo habían pervertido, transformándolo en un día sofocante, lleno de regulaciones y restricciones. Ya hemos dicho y repetimos nuevamente, ya vimos y lo veremos nuevamente, cómo estos personajes les encantaba agregarle cargas y más cargas a la obediencia simple y directa que Dios esperaba de sus mandamientos. Agregaban sus tradiciones, sus reglas de manufactura humana, y se ofendían extremadamente cuando el Señor se negaba a preservar esas tradiciones. Cuando Jesús se negaba a mantenerse dentro de los límites que ellos habían establecido. Así como Jesús confrontó a los saduceos porque habían hecho del templo una cueva de ladrones, en Mateo 21:13,
También critica a los fariseos porque habían convertido un día creado por Dios, establecido por Dios, un día de adoración semanal como una carga rigurosa de guardar reglas ridículas y extrañas inventadas por ellos. No es pecado solamente quitarle a las Escrituras, ignorar sus verdades, sino además agregarle cosas que la Biblia no dice. Al retar de manera abierta esas tradiciones hechas por ellos con relación al día de reposo, Jesús entra en un conflicto directo, preciso, con estos líderes, en un punto bien sensible para ellos. Marcos relata en este pasaje el primero de los incidentes que tiene Cristo con los fariseos por su falsa comprensión del día de reposo. El segundo está narrado en el capítulo 3 de Marcos, los versos del 1 al 6, que lo veremos en el próximo viernes. Pero hoy nos ocuparemos de este que leímos, Marcos 2, del 23 al 28. Y hay varias ideas que vamos a compartir a lo largo del estudio sobre el pasaje. Primero vamos a ver el incidente en sí, lo que realmente ocurre. Dice el verso 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Este es un incidente particular. En un día de reposo está el Señor con sus discípulos, caminan por campos donde crecía ¿qué? El trigo. Los fariseos les seguían. O sea, allí andaban como una manada de perros siguiendo el olfato de su presa, que en este caso era el Señor. Y es curioso porque cuando hacían estas cosas muchas veces violaban sus propias reglas. Sin embargo, no estaban dispuestos a medirse ellos con la misma medida con que sí estaban dispuestos a medir a los demás. El Señor había establecido el día de reposo, como dije, como un día de adoración, de descanso. 6 días, en 6 días hizo el mundo Dios y descansó el séptimo. Nos deja ese patrón desde el principio. Pero centenares de años de enseñanza rabínica habían cargado esta observancia con insufribles y arbitrarias restricciones. Por ejemplo, una de las cosas que ellos le habían agregado era que no se podía realizar un viaje superior a los 914.4 metros de distancia de su propia casa. Y cuando yo veo que estos personajes estaban siguiendo los pasos de Jesús, me pregunto, ¿habrán ellos guardado su propia regla? ¿Cómo se las ingeniaban para no salirse de la línea que ellos mismos habían establecido con estos ridículos 914.4 metros? Pero allí iba el Señor, sin importarle lo que ellos estuvieran haciendo, ni lo que estuvieran pensando, porque el Señor vino no para hacer su voluntad, sino la del Padre. Y aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sucedió que sus discípulos tuvieron hambre. Mateo capítulo 12, verso 1, si alguien puede leerlo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Aquí también dice que comenzaron a arrancar espigas. Lucas agrega un detalle. En el capítulo 6, verso 1 nos dice que ellos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos.
Como dije anteriormente, el cultivo que crecía en esos campos era probablemente trigo o cebada. El grano madura aproximadamente en los meses de abril hasta agosto en Israel, lo que indica que este suceso tal vez tuvo lugar en primavera o en verano. En el mundo antiguo era algo muy común que los campos, los senderos, cruzaran los campos. De modo que los viajeros podían atravesarlos, aunque estuvieran llenos de cultivo, de una manera muy rutinaria. Las carreteras eran escasas, especialmente en áreas rurales, así que por lo general los viajes se realizaban por caminos anchos que se extendían de un poblado a otro y que iban atravesando estos campos y praderas. Cuando iban de camino, las personas que viajaban junto a estos cultivos solían alimentarse, si tenían hambre, de los productos que allí vieran. Teniendo esto en cuenta, Dios había prescrito una prohibición para su pueblo. La Biblia es maravillosa, las leyes de Dios son perfectas. Ellas están diseñadas por el Padre para suplir todas las necesidades de su pueblo. Y aun cuando habían límites y Dios tenía interés en suplir las necesidades de aquellos que las tenían, habían límites, habían reglas que Dios establecía. Por ejemplo, una de ellas era Deuteronomio capítulo 23, verso 25, donde podemos leer lo que nos dice la palabra al respecto. Dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. El verso 24 dice: cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. O sea, hay un límite, sobre todo para algunos que están acostumbrados a comer y a llevar. Aquí es come, pero no lleves. Verso 25, cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano. Si lo que estás supliendo es una necesidad inmediata, ¿cómo vas a llenar un cesto? ¿Cómo vas a llevar tus habitas para cargar? ¿Cómo vas a usar una hoz? Fíjense cómo Dios es justo. Los graneros tenían que compartir sus productos con el pueblo de la tierra, pero aquellos que tenían necesidades tampoco debían abusar de la generosidad de los granjeros. Por eso Dios establece esa regla. Ellos podían recoger la cosecha de grano de alguien más. O sea, podían comer de esa cosecha, pero no usar una hoz por obvias razones. Arrancar algunas espigas al camino, o al caminar al lado de un campo maduro de trigo o de cebada, era una manera que Dios usaba para proveer a las personas que tenían una necesidad. Y el hambre es una de ellas. Llena tu estómago, pero no abuses. Los discípulos estaban exactamente haciendo lo que les permitía el Antiguo Testamento. Ellos no estaban violando la ley de Dios. Al arrancar las espigas, las frotaban con las manos para quitarle las cáscaras y luego poderse comer los granos. Repito, sus acciones estaban perfectamente permitidas dentro de los propósitos de Dios, pero no dentro de la mente de aquellos fanáticos que les estaban persiguiendo, de aquellos legalistas, enemigos de Jesús, de aquellos judíos religiosos. Aquí el Señor se ve en la disyuntiva de o hago lo que Dios manda, el Padre manda, lo que yo enseño, lo que he venido a revelar, la gracia, la misericordia, o me pliego a los caprichos de estos religiosos hipócritas. Una de las cosas que tenemos que aprender aquellos que llevamos ya años en los caminos del Señor, es tiempo en el cual
Nuestra principal preocupación debe ser, lo es desde el principio, pero a medida que uno madura debe ir creciendo. Es lo que piense Dios de nosotros, lo que Dios pida de nosotros. No tenemos que pasar mucho trabajo para descubrirlo. Nos lo ha revelado en la Biblia y en la medida en que conozcamos su palabra, más conoceremos a nuestro Dios. En la medida en que más leamos la Biblia, más sabremos lo que Dios espera de nosotros. Ahora recuerde esto, van a haber personas que van a querer que usted se ajuste a sus caprichos. A que usted haga cosas que no son de la Biblia, pero simplemente porque ellos creen que debe hacerla, tiene que hacerla. Se va a encontrar con personas que van a manipular las Escrituras para tratar de que ellas digan lo que ellos quieren que digan y no lo que Dios realmente dice. Los fariseos modernos llenan muy bien la medida de sus antecesores. Vamos a ver la acusación que le hacen. Verso 24. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Quiero que presten atención a varios detalles. El primero, la gente religiosa, legalista, siempre va a andar a la caza de violaciones a sus reglas. Van a andar espiando a otros en su libertad en Cristo para tratar de atacarles y hacerles sentir culpables. Lo mismo que hacía exactamente los judaizantes que Pablo tiene que confrontar en su carta a los Gálatas. Aquí ya ellos habían salido a espiar a los discípulos y de pronto vieron una violación, pero una violación a su regla, no a la regla de la Biblia. Y el gran problema es que cuando hay alguien que viola una de esas reglas, se convierte en un objeto de ataque de estos fariseos. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Un momento. Vamos a llamar las cosas correctamente por su nombre. Lo que no es lícito, ¿para quién? ¿Qué regla estamos violando nosotros? ¿La palabra de Dios o la palabra de ustedes? Es difícil imaginar, repito, cómo ellos podían ir a través de los campos de trigo mientras guardaban los 914.4 metros de sus casas. Probablemente estuvieran violando su propia regla. Y ese es el problema, que la gente que está dispuesta a pasarse la vida mirando la vida de otros, no se miran a sí mismos. Y el gran problema de todo esto es que nos olvidamos que al final es a Dios a quien tenemos que darle cuenta. Cualquiera que fuera la justificación que ellos tuvieran para sus propias transgresiones, no les indignaban tanto como ver a otros violando sus propias reglas. Llegaron a los discípulos y les acusaron ¿de qué? De hacer lo que no es lícito. Lo que no era lícito, ¿para quién? Para ellos. Jesús y sus seguidores no habían quebrantado ninguna ley bíblica. Los fariseos habían puesto su tradición por encima de las Escrituras. El Señor lo dijo en Mateo 15, verso 3 y verso 6. Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ahí había puesto un ejemplo. Y ahora dice en el verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús estaba hablando de un caso en particular, que Dios había mandado a honrar al padre y a la madre, estableciendo que el que los maldiga muriera irremisiblemente. Pero ellos dijeron, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo con que yo pudiera ayudarte,
ya no tiene que honrar. O sea, era simplemente disfrazar de religiosidad una desobediencia a la ley de Dios, de honrar a los padres. Yo no te puedo dar ayuda porque ahora esa ayuda yo se la voy a dar al Señor. Entonces ya no tengo que ocuparme de ustedes. ¿Se dan cuenta? Estaban retorciendo la enseñanza. Y aquí se habían puesto por encima de Dios al imponer sus reglas sobre el día de reposo. Habían usurpado la autoridad, la posición de al único que realmente correspondía. El que asimismo se llama Señor es Señor del día de reposo. Se enfurecieron. No hay cosa más que más enfurezca a estos fariseos que el ver que otros no se dejan manipular. La manipulación es un mecanismo diabólico. Estos discípulos no estaban siguiendo sus reglas. Se ofendieron. Y le dicen a Jesús, o sea, dice la palabra, le dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Según Lucas capítulo 6, verso 2, los fariseos no limitaron sus ataques solo a los discípulos, sino que también se lo dijeron a Jesús. Vamos a ver Lucas 6, 2, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en día de reposo? Respondiendo Jesús les dice. Ahora, la única ley que estaban transgrediendo los discípulos era la ley de los fariseos. Según las normas rabínicas, los discípulos eran culpables de varias acciones prohibidas. Cosechar al recoger el grano, cernir al quitar la cáscara, trillar al hacer rozar las espigas, aventar al lanzar la paja al aire, preparar alimentos al comer el grano una vez que lo habían limpiado. Ninguna de esas actividades estaban permitidas en día de reposo. Sin preocuparse por el hambre o el bienestar que tenían estos hombres, el único interés que tenían ellos era proteger sus prácticas hipócritas de religión. Siguieron a Jesús para examinar cómo se comportaba, para encontrar algo de qué acusarlo. La actitud que tenían en su corazón detrás de la pregunta era de odio. No era que quisieran saber. No era una pregunta transparente e inocente. Era una pregunta perversa, motivada por el resentimiento que sentían hacia Jesús. Y sobre todo porque Jesús se negaba a seguir sus reglas. Es entonces cuando Jesús le responde con la misma palabra. No hay más poderosa arma para enfrentar el legalismo que la propia Biblia. Cuando alguien quiera someterte a sus propias reglas, examina si esas reglas siguen a la Biblia. Y si no, entonces con la propia Biblia confronta esas reglas. Yo creo que es tiempo de que el pueblo de Dios conozca de manera individual lo que enseña la Biblia y no por lo que enseña un maestro de la escuela dominical o un pastor. Usted tiene que aprender a beber de la fuente de agua viva por sí mismo. Aprender a discernir entre la voz del pastor y la voz de los lobos. Tenemos que dejar que la Escritura llegue a nuestra vida para quedarse. De lo contrario, estaremos expuestos a la presión de los hombres. Jesús le pone un ejemplo. En el verso 25, Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes?
y aún dio a los que con él estaban. O sea, él les pone este ejemplo bíblico y lo hace sin ningún tipo de disculpa. No les dice, oh, perdonen. Él no se dejaba intimidar por esta gente. Los legalistas generalmente son personas que intimidan, con sus rostros sombríos, duros. Pero Jesús no se dejó intimidar por ellos. No les pide disculpa. Es más, reta la autoridad que decían tener, poniendo al descubierto la ignorancia que tenían de las Escrituras. Y lo hace con los versículos que ya leímos. Comienza diciéndoles, ¿nunca leíste? ¿Es que acaso no has leído lo que dice la Biblia? ¿Es que no conoces lo que enseña la palabra al respecto? Obviamente ellos habían leído la historia, pero las palabras de Jesús resaltaron que aunque ellos conocían los hechos de la historia, ignoraban su verdadero significado. Por eso él comienza con esta pregunta, ¿nunca leíste? O sea, era una pregunta retórica que tenía como finalidad exponer la ignorancia que ellos tenían de las Escrituras, que proclamaban conocer. En realidad les estaba preguntando, si ustedes son tan exigentes, estudiantes de la Biblia, ¿por qué no saben lo que ésta dice? El relato al que Jesús se refiere está en primer libro de Samuel, capítulo 21, verso del 1 al 6. Vamos a ir allí para poder leer la historia y ubicarnos en lo que realmente sucedió. Primer libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto en que te envío. Aquí David estaba huyendo de Saúl, aquí miente para proteger su vida. Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes, refiriéndose a su cuerpo, eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Esta es la historia. David huye con las manos vacías, escapando de Saúl, llega al tabernáculo que estaba localizado en Nob, como a 1,5 kilómetros al norte de Jerusalén. Llega hambriento y sin provisiones, le pide comida al sacerdote. El sacerdote le dice que lo único que tenían allí era pan sagrado, era el pan de la proposición, del que se habla en Éxodo 25:30. O sea, cada día de reposo se horneaban 12 barras de pan sagrado y se ponían sobre la mesa de oro en el lugar santo. Después que se colocaban los panes frescos, a los sacerdotes se les permitía comer el pan de la semana anterior, pero nadie más o a nadie más le era permitido comerlo. Vamos a ver allí Levíticos 24:9. Y será Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Pero aparte de ellos nadie más tenía derecho a comerlo. Pero aquí llega un grupo de hombres hambrientos.
La ley establecía algo, pero había una necesidad. Ellos tenían hambre. Ahimelech muestra compasión a David y a sus hombres haciendo una excepción y dándole pan sagrado. La única condición que le puso fue: si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, o sea, para que estuvieran ceremonialmente puros. Es significativo que Dios no castiga a Ahimelech ni a David por sus acciones. Al parecer esto no ofendió a Dios, porque había una necesidad mayor. La Biblia dice, y el Señor luego revela: misericordia quiero y no sacrificio. Aquí Dios permite que una ley ceremonial, acuérdense que habían leyes ceremoniales y leyes morales. Todas esas leyes ceremoniales quedaron abolidas y muchas de ellas cumplidas en Cristo mismo. Las leyes morales de Dios siguen vigentes, porque los 10 mandamientos luego los encontramos en el Nuevo Testamento, a través de distintas enseñanzas en las epístolas, en las enseñanzas de los mismos evangelios. El único que no se repite de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento es el relacionado con el día de reposo, que era un mandato específico dado como una señal entre Dios e Israel. Pero las leyes ceremoniales, aunque tenían su función, no estaban por encima del amor y la misericordia. Como dije al principio, Dios tenía como finalidad con esas leyes que el hombre mostrara su amor a él y hacia su prójimo. Y es interesante que el propio Dios, en la persona de Jesús, trae esa historia al Nuevo Testamento. Por si a alguien le queda duda de que Dios no se haya molestado con aquello que pasó, el Señor mismo, Dios mismo, lo trae a escena ante aquella crítica despiadada e hipócrita de los fariseos. El propósito de Jesús, como lo ilustra el relato, fue que a los ojos de Dios mostrar compasión era más importante que el apego ritual y la ceremonia. Su ilustración emplea este conocido estilo rabínico de argumentar de menor a mayor. Si fue permitido para Ahimelech, un sacerdote humano, hacer una excepción a la ley ceremonial a fin de ayudar a David y a sus hombres, sin duda alguna era también sumamente apropiado que el propio Hijo de Dios pasara por encima de las tradiciones rabínicas no bíblicas para cumplir la necesidad de sus discípulos que estaban hambrientos. Los dirigentes religiosos estaban mucho más preocupados por preservar su propia autoridad que por las necesidades de los demás. Jesús también dijo a los fariseos, de acuerdo con el relato de Mateo capítulo 12, versos 5 y versos 6, dice la palabra: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús presenta el ejemplo del servicio que hacían los sacerdotes en el día de reposo en el templo. Jesús demuestra la incongruencia de la propia norma legalista de los fariseos. Cada día se requería que los sacerdotes que estaban ministrando, ellos encendieran fuego en el altar, mataran animales para el sacrificio. Y estas actividades violaban claramente las reglas que los mismos rabinos, legalistas e hipócritas habían establecido para el día de reposo. Sin embargo, los fariseos exoneraban a los sacerdotes de cualquier maldad. Incluso bajo la propia norma superlegalista de ellos, se permitían algunas violaciones del día de reposo
y hasta se consideraban necesarias. Jesús le dice: uno mayor que el templo está aquí. Esto es una declaración de su propia deidad. Soy yo. Dios es el único mayor que el templo. Como aquel mayor que el templo ejerce autoridad divina para condenar las prácticas de los fariseos. Y entonces le deja claramente su interpretación soberana. Allí en el mismo pasaje de Marcos, de este capítulo 2, versos 27 y 28, les dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, la intención de Dios nunca fue que la ceremonia, los rituales, las tradiciones obstaculizaran el camino de la misericordia, la bondad, la caridad hacia otros. Como tampoco es la intención de Dios que nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestras ceremonias se conviertan en una fuente de justificación para estorbar la misericordia, la bondad, la caridad. Yo no estoy hablando del tipo de amor que sacrifica la verdad. Yo no estoy hablando del tipo de amor que cierra los ojos ante la verdad revelada de Dios de la Biblia y que repite como un papagayo el versículo más conocido por los cristianos legalistas, o digamos los cristianos que tienen más amor que Cristo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y no es más que una repetición sin sentido para manifestar un amor que está dispuesto a sacrificar la verdad. Él no está hablando de esto. Él está hablando de reglas que a veces establecemos, que no están en la Biblia y que simplemente las hacemos porque siempre se han hecho. Y cuando tú preguntas por qué, es porque siempre se ha hecho. El hecho de que una cosa se haya hecho siempre de una manera no significa que sea la mejor. A veces nuestras reglas se convierten en cosas sagradas. Yo recuerdo en una ocasión que leía un libro sobre el ministerio al principio de comenzar el ministerio. Y una de las cosas que decía ese libro, decía: cuando tú llegues a una iglesia, pastor joven, pastor nuevo, averigua las cosas que son sagradas. Me llamaba la atención, porque yo pensaba, bueno, se supone que las cosas que deben ser sagradas para una iglesia son las cosas que enseña la Biblia. Pero él decía: no, en la práctica te vas a dar cuenta que hay cosas que son sagradas en ciertas congregaciones que no son cosas de la Biblia. Y recomendaba, cuando tú llegues a ese lugar, no se te ocurra tocarlas ni con un dedo. Ya llegará el momento. Y es cierto, a veces nosotros levantamos ciertos becerros y nos encontramos adorándolos. Y a veces nuestras propias reglas son luego candados para mostrar misericordia, bondad, caridad. Escuche, yo soy un convencido de que no hay regla que no podamos cambiar, que no hay método que no podamos revisar y buscar uno mejor, excepto las verdades que están en la Biblia. Tenemos que vivir aferrados a esas verdades, porque esas verdades nunca van a cambiar. Ahora, cuando tú vives aferrado a las verdades de la Biblia, no tengas temor, porque Dios te va a dar el discernimiento para poder determinar si esto es sabio o no lo es. Si esto es algo que va a aumentar mi influencia como cristiano o no lo es. Porque hay cosas que la Biblia necesariamente no condena o no llama pecado, pero que no son sabias. Eso era lo que Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Él no estaba hablando allí cuando decía todo me es lícito, no se estaba refiriendo al pecado, porque entonces sería una declaración fuera de lugar. Él estaba hablando de esas áreas grises a veces en las que no podemos determinar
porque hay varias opiniones, cosas que no son necesariamente pecados porque no podamos encontrar un versículo en la Biblia que de manera específica lo declare, pero hay muchas preguntas que debemos hacernos. Hay ciertas prácticas que uno debe examinarse y decirse, bueno, el hecho de que esto no esté en la Biblia, ¿significa que es sabio hacerlo? Si yo lo hago, ¿me va a poner en una posición de mayor influencia ante los demás? ¿O va a restar a mi influencia? ¿Va a hacer que las personas me miren de una manera desagradable? Yo nunca voy a olvidar una historia que leí hace un tiempo, y perdonen lo crudo de esta historia, pero se la voy a contar cómo fue. Una joven cristiana que fue violada, obligada a practicarle sexo oral a un hombre, porque la consideraba, después se supo que cuando vio a aquella cristiana pensaba que era una prostituta. ¿Y saben qué fue lo que detonó ese incidente? No estoy diciendo que está bien, eso fue una violación. Todo porque a aquella joven cristiana un día se le ocurrió ponerse un arete en la lengua. Yo no sé si ustedes me entienden lo que yo quiero decirles. Hay decisiones a veces que no son sabias, aunque no sean necesariamente pecado. Me molesta cuando yo me encuentro personas que constantemente están preguntando a veces preguntas tontas que reflejan una naturaleza carnal. Ay, que si me puedo poner tatuajes, que si no me lo puedo poner, ¿dónde está eso en la Biblia? Que si me puedo poner un arete o un piercing. Eso revela tu inmadurez. Porque aunque tú no encuentres una respuesta en la Biblia, tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma esas verdades, esos principios y preceptos que se pueden aplicar a diferentes situaciones. Si tú eres una persona espiritual y madura, vas a encontrar una respuesta. Si hay algo que resta gloria a Dios o me pone en una situación de una influencia negativa, mejor no lo hago. Por eso es que Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Cuando digo que la Biblia tiene principios y preceptos, los preceptos son mandamientos, verdades en blanco y negro, que no admiten discusión. Aquí a nadie se le ocurriría preguntar o decir, pastor, ¿es pecado la fornicación? Nadie va a preguntar eso. El que lo pregunte es un ignorante de clase mayor. ¿Por qué no ha leído nunca la Biblia? A nadie se le ocurre preguntar, ¿es pecado la mentira? A nadie se le ocurre preguntar si es pecado la ira. Son verdades que están claras. Esos son preceptos. Ahora, los principios son verdades que se aplican a diferentes circunstancias de nuestra vida y situaciones. Por ejemplo, el gran principio de mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese principio yo lo puedo aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia no habla de drogas, pero yo sé que las drogas no las debo practicar porque son un vicio, me destruye mi cuerpo. La Biblia no menciona el alcohol, sí menciona el alcohol, pero habla del excesivo uso del alcohol. No menciona el cigarro, pero sí sabemos que es pecado porque destruye mi cuerpo. Sé que si yo me paso la semana comiendo hamburguesas y pizzas, estoy violando el templo del Espíritu Santo. Ahora, en la aplicación de esos principios, cada creyente debe hacer uso de la capacidad que tiene de relacionarse con Dios y de la presencia misma del Espíritu para que le guíe. No tiene que venir alguien específicamente y escribirte un manual de reglas sobre distintas situaciones. Imagínense que aquí tuviéramos que poner aquí está prohibido tatuarse, ponerse aretes, las mujeres no se pueden poner sayas, no, ahora tendría que ser prohibido los hombres entrar con sayas. No sé si ustedes me entienden, hermanos. Aquí el punto es que tenemos que saber conocer la palabra, las verdades que enseña la Biblia, y el mismo Espíritu Santo te va a responder. El problema de los legalistas modernos es que les encanta trabajar en esas áreas donde solo se pueden aplicar principios.
y les encanta confeccionar un manual sobre esas áreas. Los he conocido por años en diferentes lugares donde he estado de pastor. Cristianos que me han dicho, no, yo no creo que un cristiano debe ir a la playa. Muy bien. Si tú no quieres ir a la playa, no vayas, ese es tu problema. Pero no me juzgues, no me condenes a mí por hacerlo. Ahora yo tengo que respetarte a ti que pienses de manera diferente. Tampoco te voy a obligar a hacer una cosa que tú consideras que es mala, porque eso sí es pecado. Y todo lo que no nace de fe, dice la Biblia, que es pecado. Pablo dice, si mi hermano débil me ve a mí comiendo carne, ¿verdad? Y la conciencia de mi hermano es estimulada a pecar, no comeré carne jamás. En otras palabras, aunque yo tenga la libertad de hacer ciertas cosas, si yo creo que eso va a afectar a alguien, mejor no lo hago. Estamos hablando de alguien que sinceramente cree que eso le puede hacer daño. No estamos hablando de estos personajes con los que Jesús se encontró. No estamos hablando de complacer a los legalistas, porque si tú haces eso, te vas a pasar la vida corriendo de un lugar para otro, intentando complacer a los demás, y no lo vas a poder lograr. Porque al único que tenemos que complacer es el Señor. Aquí dice el Señor ahora, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El propósito de Dios para su pueblo con esto fue darle un día de descanso. Pero los fariseos lo habían convertido una bendición en una maldición, en una carga terrible. Él les recuerda ahora, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Estaba declarando, yo soy el Señor. Sin advertencia, sin excusas, Jesús afirma que Él es el soberano del día de reposo. Y el soberano estaba de acuerdo que sus discípulos hicieran eso. Muchas veces se nos olvida que Dios tiene más misericordia y compasión que la que nosotros a veces manifestamos. El Hijo del Hombre es un título mesiánico. El Rey Divino que creó el día de reposo y definió sus parámetros. Los fariseos se enorgullecían de ser los intérpretes autorizados del mensaje y la voluntad de Dios. En medio de ellos se hallaba aquel cuya interpretación era infinitamente más autorizada, el Hijo de Dios. Jesús condena esos intentos altaneros de querer estar por encima de otros. Les demuestra que la misericordia y la compasión van más allá de las reglas que ellos mismos habían establecido. Para los fariseos el día de reposo les pertenecía. Durante siglos habían estado elaborando sus reglas. Cuando Jesús se elevó por encima de ellos y de sus reglas, declarándose Señor del día de reposo, la hostilidad y el odio de ellos no podía satisfacerse hasta que lo hubieran matado. Por eso fue que con esa ira, con ese odio, con esa hostilidad lo llevaron hasta la muerte. Aún así estaban cumpliendo el propósito soberano de Dios. Hermanos, necesitamos cada día vivir más apegados a las Escrituras. Ellas nos van a dar la seguridad, el cimiento que necesitamos para transitar en este mundo tan confuso, tan lleno de preguntas y de relativismo, que ha penetrado hasta en la misma iglesia del Señor. Ama al Señor, busca su palabra. Preocúpate cada día por lo que Dios piensa de tus acciones. Y que cada día te importe menos lo que otros puedan pensar. Porque al final todo se trata de Él y de nosotros. Que el Señor nos bendiga.